Listo. Entonces ya empezamos a grabar. Esta semana pues vamos a hablar de un tema súper importante y a mí me parece importante porque Dios nos llamó a formar familias y entonces es a formar ese legado en nuestras generaciones. Tal vez en este momento uno dice, no, pero yo soy soltera, yo todavía no tengo hijos, o ya mis hijos están muy grandes y son viejitos, ya tienen sus propios hijos, yo ya soy abuelito, o otras circunstancias, pero la idea cuál es, nosotros podamos orar por nuestras nuevas generaciones, por ejemplo, don Héctor y doña Gloria, que puedan orar allí por sus hijos, por la bendición de sus hijos. Nosotros acá también oramos por nuestros hijos. Yo entré en la iglesia, se está haciendo 30 días de oración por los hijos y ha sido muy chévere porque la pastora siempre nos manda un versículo y nos manda el tema por el cual orar. Y ella nos dijo eso y al día siguiente la pastora Manuela, ella también sacó ese desafío en Heroes Mom y ha sido como orar por parte y parte por nuestros hijos y ha sido muy bonito, ¿sí? Si quieres ya, ahí está, para que la escuches allí y la veas. No, porque está allá. Entonces, hoy por lo menos ha sido un día un poquito corriendo porque no tuvimos un pequeño impasse en las conexiones y adicionalmente a eso llegamos acá porque me tocó mandarme a hacer unas gafas porque estas ya. Pero entonces estábamos allá y nos demoraron un poquito que el examen, que pruébese las gafas, que mire que sí le sirva el lente. Entonces fue un poquito demorado. Pero hoy, cuando yo venía pensando en eso, en la importancia de tener un legado, en la importancia de desarrollar un legado en nuestros hijos, de cambiar el destino de nuestra generación, para que no vengan y repitan lo mismo que yo ya viví. Entonces, que tú a los 17 años quedaste embarazada, tuviste hijos y el papá de tus hijos te maltrató y demás, y entonces tus hijos repitan la misma historia, sino que a partir de aquí ya ese legado ha cambiado. Por lo menos en mi caso, yo repetí lo mismo de mi mamá, ¿sí? Entonces, digamos que mi mamá se casó, me tuvo a mí, y se casó por todas las de la ley, pero al poco tiempo mi mamá se separó de mi papá. Y yo tuve a mi hijo mayor, a Juan Diego, y al poco tiempo me separé del papá de mi hijo porque no nos entendimos. Y era una maldición que venía de generación tras generación, porque mi bisabuelita vivió lo mismo, mi tatarabuela, mi abuelita, ella también se separó de su primer esposo y después sufrió maltratos del segundo, y era como esa maldición generacional que venía. Pero cuando logramos comprender que Dios nos llamó a tener otro legado, de ahí la importancia de cambiar el destino. Yo, por ejemplo, sé que a partir de mis hijos, esa maldición fue rota y ya mis hijos no van a sufrir esas consecuencias, ¿sí? Entonces, eso es un tema muy importante y por eso es que debemos ver cómo en la Biblia Dios nos habla de eso. O sea, Dios nos habla de la generación y Dios es un Dios de generaciones. Entonces, si vemos, conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Gracias, mi vida, déjamelo hacer. Entonces, Dios habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo conocen. Y los siervos de Abraham, por ejemplo, ellos reconocían al Dios de mi señor Abraham. Entonces, este es el tiempo de que nosotros podamos tener esa nueva generación, de que nosotros podamos transformar el legado de nuestra generación, que nuestros hijos, que nuestras familias puedan ser transformadas por la presencia de Dios. Y hoy vamos a, los versos que vamos a compartir, pues son un poquito extensos, pero la idea es que todos podamos listo.
Entonces ahí están viendo la pantalla y es así, háganme así con el dedito o pongan una reacción de dedito. O Jessica, si lo ves, pues acá me dices, sí, sí. Listo. Entonces el tema de hoy es el legado. Y es como nosotros como familia podemos transformar el legado a nuestra generación. Y vamos a leer unos versos que está en Hechos 10, versos 1 al 48. Ay, listo. Y entonces les va a ir leyendo, ¿vale? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió porque estaban los hombres que fueron, donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar.
Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo y también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces acá vemos a un Pedro que hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues ir y llevar el evangelio. Resulta que pues los judíos, ustedes saben que ellos tienen unas creencias muy radicales y ellos no se juntan con gentiles ni nada, pero Jesús vino y cambió como esa ideología en sus discípulos. Por ejemplo, llamaron a un publicano, a un cobrador de impuestos como lo era Mateo. Pero algo muy importante fue que este hombre, Cornelio, él, a pesar de ser romano, no era judío, era un gentil como tú y como yo, que en ese tiempo no eran bien vistos porque aparte de eso era un militar que oprimía al pueblo porque los romanos tenían azotada esa época y ellos oprimían a los otros, a las naciones que conquistaban. Y en ese momento Dios llamó a Cornelio porque Cornelio escuchó hablar de Dios, porque Cornelio escuchó hablar de Jesús y él oraba y él ayunaba y él buscaba a Dios. Y Cornelio quiso cambiar el legado de su generación. Cornelio no quiso ser igual. Y vamos a ver este video para que le pongamos cuidado. Si lo escuchan y lo ven, me hacen así con el dedito.
No, no, Cornelio. Por favor, ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Invité a todos mis amigos y familia a verte. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué me hicieron venir. Hace 4 días yo estaba orando en mi casa. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró de la... ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Cornelio, ¿Días? tu oración ha sido escuchada. No te preocupes, Dios ha Jingli. tomado A veces estos viajes duran mucho tiempo, pero al regresar el tiempo no ha pasado allá. Regresarás a tu patrullaje muy pronto. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, Anita Tuercas y yo fuimos testigos de alguno de esos eventos. Superlibro nos trajo. ¿En serio? Lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Gloria a Dios, Señor. Este mensaje de Dios, pensé que la salvación era solo para nosotros. El plan de Dios es incluir a todos. ¿Alguien se opone a que ellos sean bautizados? Ahora que han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Te bautizo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Listo. Entonces, yo soy un poco visual, entonces yo entiendo leyendo y viendo. Y estos versos, este video que vimos fueron los versos que leímos en Hechos 10. Y vemos quién era Cornelio. Cornelio era un centurión. ¿Y qué era un centurión? Un centurión era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano, compuesta por 100 soldados. Por lo tanto, eran oficiales que tenían facultades administrativas y directivas. Es decir, era como decir ahorita un comandante del ejército, ¿sí? O sea, era alguien de un rango alto. Pero a él no le importó su rango, no le importó su posición ni su nacionalidad. Él lo que quiso fue venir a buscar a un Dios que transformó su vida, pero no solo lo buscó para él, sino que también lo buscó para cambiar su generación. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros empecemos a buscarlo, pero no solo que nos quedemos buscándole y orando,
Cornelio se pudo haber quedado orando y el ángel le dio una respuesta y él pudo haber dicho, sí, 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 Señor, y llamar a Pedro y estar él solo y recibir la visita de Pedro. Pero ¿qué hizo Cornelio? Cornelio llamó a sus amigos, llamó a sus familiares e impactó a todos. Y todos, por la palabra que Cornelio les dio, fueron a ese lugar. Y cuando recibieron a Pedro, escucharon el mensaje de salvación, ¿qué hicieron? Fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros no solo busquemos a Dios en oración. Y sí, qué lindo ir a la iglesia cada 8 días y levantar las manos y orar. Eso es hermoso. Conectarte a diario con Dios es hermoso, pero también es hermoso que tú dejes un legado, que tú dejes un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que tus hijos digan, uy, si no es que mi mamá ganaba almas, es que mi mamá predicaba, es que mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana a orar, es que mi mamá hacía, no, es que mi papá era ejemplo, es que qué bonito tener el hogar de mis papás, es que yo quiero un hogar como el de mis papás. Pero tú todo esto lo vas a lograr cuando tú logres dejar un legado en tus hijos. Tal vez tú dices, ahorita estoy pasando por momentos difíciles. Empecé a buscar a Dios y las cosas se me pusieron mal. Estoy teniendo problemas con mis hijos, estoy teniendo problemas en mi casa, estoy teniendo problemas con mi mamá, con mi papá. Pero hoy Dios quiere decirte que no importa lo que tú estés viviendo, Dios te llamó. Y cuando Dios te llama, te equipa y pone todo en orden. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro estaba endeudado, tenía la suegra enferma, peleaba con la esposa, pero cuando él se determinó a servir a Dios, Dios vino y obró en su corazón. Y hoy Dios quiere venir y obrar en tu vida. Dios quiere venir y obrar en tu corazón. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito y un llamado para ti. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Tú debes aceptar ese llamado. Tal vez si Pedro no hubiera decidido conectarse, si Pedro no hubiera hecho las cosas de esa manera, no hubiera sido sensible a la voz del Espíritu Santo y a la voz de Dios, muy probablemente pues Dios usó a otra persona, ¿no? Pero Dios usó a Pedro para hablarle a Cornelio y usó a Cornelio para transformar la vida de sus generaciones. Lo mismo lo hizo con varios hombres en la historia. Lo hizo con Abraham, porque primero fue llamado el padre de Abraham, pero él llegó hasta una ciudad y de ahí adelante no siguió. Tú puedes pertenecer a la misma familia. Por ejemplo, no sé si han leído la historia del asesino de Abraham Lincoln. Resulta que ellos eran unos actores de esa época del teatro y uno de los hermanos pues no había logrado triunfar tanto y él fue contratado para asesinar a Abraham Lincoln. Pero el hermano de él pues, dejó el teatro y todo, y un día no dudó en salvar a un hombre, aunque ellos eran estigmatizados porque, uy, no, la familia del que mató a Abraham Lincoln. Pero cuando llegaron allí, estaba esperando un tren y un muchacho cayó y le quedó enredado el pie. Ese hombre no dudó en saltar, desenredarle el pie y salvarle la vida. Y ahí cambió la historia de su generación, porque ellos estaban estigmatizados por ser los asesinos de este gran hombre de la paz. Y cuando llegó, le desenredó el pie y lo salvó. Resulta que ha salvado al hijo. Entonces él ya no era como el que mataba y la familia del que mató, sino el que salvó la vida del hijo de Abraham Lincoln. Y esto quiere hacer Dios con tu vida. Tal vez tú hace un tiempo tuviste un pasado y la gente te tenía estigmatizado, uy, sí, como que el hijo del borracho, o el hijo del que tomaba, o los que pelean, o la señora que echa cantaleta, o sí. Pero es hora de cambiar esa generación y cambiar ese legado. Hay mujeres en la historia de la Biblia que cambiaron ese legado. Estamos hablando de una Rahab. De ser una ramera pasó a ser parte de la genealogía de Jesús, porque era la mamá de Boaz. ¿Sí? Era la suegra de Ruth. Una Ruth siendo moabita, siendo un pueblo estigmatizado y lleno de pecados y que los judíos rechazaban, llegó a ser la bisabuela del rey David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se casó con Boaz. ¿Y por qué Boaz tuvo la mente más abierta? Porque
que vos sí redimió a Ruth, porque él venía de una mamá que también había tenido un pasado, pero que se determinó a cambiar su generación y que gracias a lo que ella hizo y se dejó un legado. Yo les invito a que ustedes puedan leer en Mateo, capítulo 1. Ese sí ya como tarea. Ustedes lean allí en Mateo, capítulo 1. ¿Y qué van a ver allí en Mateo, capítulo 1? La genealogía de Jesús. Y díganme cuántas mujeres están allí nombradas. Yo lo estudié y solo hay 2. Está Rahab, la ramera, y Ruth, la moabita, que se determinaron a cambiar el destino de su generación. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos, no importa cuántos años tengan tus hijos. No es que mis hijos ya tienen 70 años, no es que mis hijos ni han nacido, no están ni en planes, no es que mis hijos ya el más grande cumple ahorita 15. No importa en qué edad estén tus hijos, lo importante es que tú llegues y te centres y decías, Señor, yo quiero dejar un legado en mis generaciones. Ahorita la creencia es no tener hijos. Ay, no tengamos un perro. Lo vestimos y le decimos que es mi hijo. Ese es el legado que se está queriendo levantar ahorita. Que no hayan hijos. Pero Dios nos dijo, fructificad, llenad la tierra. Tus hijos están en el plan de Dios. Y si leemos también el Salmo 127, versos 3 y 5, allí nos hablan que son bienaventurados aquellos que son padres, aquellos que llenan su aljaba de hijos, porque no van a quedar en vergüenza, ¿sí? Entonces ahorita la creencia es, ay, no tengamos un perro, un gato y le decimos que son mis hijos, no. La creencia en Dios es que levantemos un legado y una generación para Dios, que se levanten generaciones al servicio de Dios, porque la gente se levanta a hacer lo malo y lo hace con orgullo. Entonces, es orgullo ser homosexual y eso sí es un orgullo, pero ser cristiano todo el mundo lo calla. No es el mismo orgullo, la gente no lo presenta como que, ay, sí, es que yo soy cristiano y lo mejor, y que no, ¿cierto? Pero en cambio, si soy homosexual, entonces todo el mundo ya tiene que rendirle pleitesía. Y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y este es el tiempo que Dios nos llama a levantar nuestras generaciones. Y si ustedes, pues digamos, cuando conocen, los que conocen a los niños, que pues todos los conocen, pero cuando van a la iglesia, ellos oran y levantan sus manos, y cuando van a comer, ellos oran y no comen hasta que no han orado, porque nosotros estamos levantando un legado, porque nuestros hijos se levantan y antes de hacer cualquier cosa, entonces, mami, vamos a orar, mami, vamos a hacer el devocional. Ese video que ustedes ven ahí es parte del devocional que yo hago con ellos, ese video que vimos. Nosotros vemos las historias de Superlibro y yo aprendo de esas historias y ellos aprenden. También vemos otros temas, por ejemplo, ayer aprendimos la virtud de la obediencia, ¿sí? Y es poder decirle a nuestras generaciones que hay otro futuro. No, ven un momento. Entonces, es pedirle a Dios que levantemos un legado diferente. Ven, no, ven, saludas. Ok. Hola. Y hola. Hola. Bueno, no. Dime, ¿de qué virtud hablamos qué día? ¿De la virtud de la qué? De Papito Dios. ¿Y de la obediencia? ¿Y qué es ser obediente? ¿Recuerdas que se acerca? ¿Y respetar a quiénes? A nuestros padres. Muy bien. ¿Y qué más te han enseñado? ¿Y tú te levantas y qué tienes que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer antes de ver televisión y todo eso? ¿Qué debemos hacer primero? Hacer el devocional. Y orar, muy bien. Entonces ahorita tú nos vas a ayudar con una oración. Vamos a orar. ¿Sí? Pero diles a ellos que digan. Papito, di duro porque no te escucho. Papito Dios, gracias por este día. Que Jesús guarde nuestros corazones. Que nos llenes de tu presencia. Y que guardes nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes y amar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ve allá con el papá. Entonces,
Ese es un legado, ¿sí? Que tú levantes una generación para Dios. Que tú le digas a tu casa, oye, vamos a levantar una generación para Dios. Y no es fácil, o sea, no es fácil. Es ya por lo menos antes de acostarse. No, ven otro segundito, repites acá una cosa, ven rápido. ¿Cómo es el versículo que no sabemos? Salmo 4:8, ¿cómo es? En paz y así mismo. ¿Por qué? Amén. Y amén. Entonces es eso, es que tú puedas enseñarle a tu generación algo diferente. No es fácil, no, pero ellos aprenden más de tu ejemplo. Yo he visto en mis hijos cómo ellos oran, cómo se arrodillan, pero es porque nosotros nos arrodillamos y oramos con ellos. Es que tú puedas levantar una generación diferente para tu país, una generación que sueñe, que no se acostumbre a lo que los demás dicen. Entonces, si los demás dicen, vamos a echar piedra porque sí, todos vamos a echar piedra. No, que ellos sepan, bueno, ¿y usted por qué va a echar piedra? No haga eso, no dañe los buses, no dañe las estaciones, ganemos las cosas de otra manera, pongámosle más inteligencia, luchemos contra lo que se puede, no afectemos a nuestros mismos ciudadanos, cosas por el estilo, ¿sí? Levantar una generación diferente. Cuando yo veía ya también los hijos de los líderes de 12, cómo también oraban, cómo predicaban y cómo oraban por la frente y todo eso, yo decía, Señor, tú estás haciendo algo para esta nueva generación. Y esta nueva generación, nosotros tenemos que guardarla en oración. Nosotros tenemos que levantarnos cada mañana a buscar la presencia de Dios y enseñarle eso a nuestras generaciones. Ese es el legado que tú debes dejar. Un legado de amor, un legado de respeto, pero también un legado de la obediencia a Dios primeramente. Y allí donde tú estás, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a levantar una generación para Dios, una generación que le ame y que le adore. Y vamos a orar, Señor Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo, te pedimos que seas tú quien tome el control de nuestra casa, que tomes el control de nuestra casa, de nuestras familias y de nuestras vidas. Enséñanos a dejar un legado, Padre, y que ese legado transforme las generaciones. Que no importa lo que estemos viendo en este momento, que nuestra principal motivación y razón de ser sea conectarnos a tu presencia. Hoy te entregamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a servirte y a honrarte. Te amamos. Te presentamos también nuestras ofrendas, Padre. Que a través de ellas, Señor, tú bendigas tu casa. Que bendigas nuestros pastores, nuestros líderes, Señor. Guárdalos. Pero también te rogamos a ti, Señor, que seas tú tomando el control de nuestra familia, que nos lleves a un nuevo nivel. Ayúdanos a crecer en el ministerio, ayúdanos a crecer en tu obra, ayúdanos a ganar almas para ti, a invitar a otras personas y a motivar aún a los que no se han podido conectar a que reciban tu palabra. Bendícelos, guárdales, bendecimos la vida de don Héctor, de doña Gloria, Señor, desatamos salud sobre doña Gloria, que se restaura su piel, que se quita toda infección por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, desatamos sanidad sobre la vida de Justin, Señor, que tú vas a hacer que sus neuronas funcionen normalmente, desatamos sanidad sobre la vida de Johan, fortaleza la vida de Karim, bendecimos la vida de Yajaira, guarda la vida de Julio, guía a Edison, Señor, toma control de la vida de Norma y te rogamos, Padre, que aún nos permitas guiar a otros a conocer. Te pedimos también por la vida de Ana María, que la bendigas y que la guardes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, pues les damos muchas gracias por conectarse con nosotros, las personas que lo van a ver pues tiempo después, pues les pedimos que también lo puedan ver, lo socialicen y pues mañana los servicios, recuerden asistir. Nosotros mañana sí no podemos ir porque mi esposo mañana tiene que trabajar y pues yo no puedo ir con los dos solitos, pero igual yo me voy a ver el video por YouTube. Entonces, los que puedan ir, vayan, aprovechen, realmente es un tiempo especial. El recibir la palabra de Dios en la casa es súper bueno. Les mandamos un abrazo
Les bendecimos. Si quieren decir algo, es el tiempo. Si no, pueden despedirse. Un abracito. Y chao, abuelita. Chao, bonita.